El día de hoy vamos a explicar cómo se resuelven los triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo, como sabemos, es un triángulo que tiene un ángulo recto. Luego, los catetos que forman el ángulo recto son el cateto opuesto y el cateto contiguo respecto de este ángulo. El lado que no forma el ángulo recto es la hipotenusa. Y como ya habíamos visto en vídeos anteriores, las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo estaban definidas de la siguiente forma. La relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa se llama seno alfa. La relación que existe entre el cateto contiguo y la hipotenusa se llama coseno de alfa. Y la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto contiguo se llama tangente de alfa. Muy bien. Resolver un triángulo rectángulo consiste en averiguar las medidas de sus tres ángulos y de sus tres lados. Cuando conozco todos sus lados y todos sus ángulos, podemos decir que el triángulo rectángulo está resuelto. En primer lugar, recordemos que en todo triángulo, si este es A, esto es B y esto es C, entonces la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Cualquier triángulo, cualquiera, cumple con esta propiedad, que la suma de los tres ángulos interiores es 180. Pues ahora, en el triángulo rectángulo, el ángulo C es un ángulo recto. Luego, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más 90 grados es igual a 180. El 90 pasa a restar al otro lado y luego tenemos que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B sería 90 grados. Cuando dos ángulos cumplen con la propiedad de que la suma de sus medidas es 90 grados, se llaman complementarios. Complementarios. ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? Cuando la suma de sus medidas equivale a un ángulo recto. En grados hexagesimales, cuando la suma de sus ángulos, de las medidas de sus ángulos, miden 90 grados. ¿Vale? Entonces, si yo conozco uno de los dos ángulos agudos, por ejemplo, si yo conozco B, A sería 90 grados menos B. De esta manera, como este es un ángulo recto, y si conozco uno de los ángulos, puedo calcular el otro. Significa que ya tenemos los tres ángulos conocidos. Bien. Ahora, si conocemos un lado y un ángulo agudo, por ejemplo, nos dicen, aquí hay un árbol, venga el árbol. Aquí está el sol, venga el sol. Proyecta una sombra que mide 10 metros. El ángulo, ¿sí?, de aquí sería, por ejemplo, 30 grados. Entonces, a una hora determinada del día, un árbol proyecta una sombra de 10 metros. ¿Cuánto mide el árbol? Bueno, si estoy hablando del ángulo de 30 grados, el cateto sobre el que se apoya el triángulo se llama cateto contiguo y la altura del árbol será el cateto opuesto. Luego yo pregunto, cateto opuesto y cateto contiguo, ¿mediante qué relación trigonométrica se relacionan? La respuesta es mediante la tangente. Luego escribiremos la tangente de 30 grados, que es igual al cateto opuesto entre el cateto contiguo. La tangente de 30 grados, cogemos la calculadora, es raíz de 3 partida de 3. ¿Deberíamos saberla de memoria? Sí, porque se usa tanto que deberíamos saberlo. Y esto sería cateto opuesto, que no lo conozco, partido del cateto contiguo, que mide 10,
Este 10 pasa a multiplicar y 10 por raíz de 3 partido de 3 es la medida del cateto opuesto, que es la altura del árbol. Entonces, como podéis ver, es muy sencillo. Basta con relacionar el dato que me dan y el que me piden mediante una de las tres razones trigonométricas básicas. Ahora, raíz de 3 es 1,73, entre 3, 0,57, 0,57 por 10 sería aproximadamente 5,7 metros. ¿Vale? No, perdón, otra vez. Sí, 0,57 por 10 y 5,7 metros. Vale, muy bien. Puede ocurrir, ¿sí?, que nos planteen problemas de la vida diaria. Para eso hay que tener en cuenta los nombres siguientes, nombres de las líneas. No entiendo, ahora te explico. Por ejemplo, aquí yo tengo el ojo del observador. Muy bien, el ojo del observador. La línea horizontal que parte del ojo del observador se llama línea de horizonte. Línea de horizonte porque es una horizontal. Si el observador baja la vista para mirar algo que está por debajo de la línea de horizonte, por ejemplo, un roedor, bueno, ¿cómo están las patitas del roedor? Ya está. Entonces, si baja la vista para observar al roedor, se forma un ángulo. Y este ángulo que está por debajo de la línea de horizonte y lo forma con la línea de mira. ¿Por qué se llama línea de mira? Porque es lo que está mirando, ¿vale? Bien, entonces el ángulo este recibe el nombre de ángulo de depresión. Depresión. ¿Qué es el ángulo de depresión? Es el ángulo formado por la línea de horizonte y la línea de mira cuando está mirando por debajo de la línea de horizonte. Supongamos que luego escucha pasar un avión reactor. Muy bien, ya tenemos el avión reactor. Entonces se eleva la vista para mirar al avión reactor. Entonces esta nuevamente es una línea de mira, porque está mirando. Pero en este caso levanta la vista para mirar sobre la línea de horizonte. Este nuevo ángulo que se forma se llama ángulo de elevación. Entonces, en los problemas me van a decir una persona que mide, por ejemplo, 1,80 m. Muy bien, ya tenemos una persona que mide 1,80 m, 180 centímetros. Muy bien, acá está. Observa la parte alta de un edificio. Muy bien, desde aquí la línea de mira, la parte alta del edificio. Luego la línea de horizonte sería esta porque es horizontal con un ángulo de 45 grados. Nuevamente, una persona que mide 1,80 m, vamos a volver a escribir 180 centímetros. Observa con un ángulo de elevación de 45 grados, por lo tanto, la línea con la que mira la parte superior del edificio está por encima de la línea de horizonte, formando un ángulo de 45 grados. Si el individuo se encuentra a 30 metros del pie de la base del edificio, allá a la altura del edificio, pues si nosotros observamos, el triángulo que se forma estaría desde A hasta B, que es la parte superior, y solo hasta C, porque la línea de mira y la línea de horizonte son las que forman el ángulo de elevación. Luego diremos, a esto le voy a llamar H, esto de aquí es 30, y la relación que existía entre cateto opuesto y cateto contiguo es la tangente. ¿Sigo?
Luego, la tangente de 45 es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. 1 es la tangente 45, que deberíamos saberla, es el cateto opuesto H entre 30, lo que significa que H mide 30 metros. Pero H no es la altura del edificio. La altura del edificio sería H más 1,8 metros. Todo esto sería la H mayúscula, que es la altura del edificio. Finalmente, la H mayúscula es la H minúscula más 1,8. Luego la altura del edificio sería los 30 metros más 1,8, que son 31,8 metros. A ver, que esto no tiene mayor dificultad. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta la nomenclatura. Es decir, si me dicen ángulo de elevación, es el ángulo que forma la línea de horizonte con la línea de mira. Cuidado, por eso me dicen que el individuo tiene 1,80 m de altura.